Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te invito a que si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestro video completo y de esa manera puedes saber cómo participar y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual Nariz hace parte. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Recuerden que son solo para lecturas de pago. Quiero contarte, mi querido amigo de Leo, que el día de hoy traigo con mucho amor una lectura general para ti. No tiene fecha para escucharse, no tiene sexo, género e identidad. ¿A quién va dirigido? Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Siempre escucha este y tu ascendente. Si no conoces el tuyo, en el primer comentario te dejé un video para que tú mismo lo calcules. Bueno, vamos a ver. Primero haremos un mensaje general para ti, Leo, de parte de los angelitos. Luego pasamos al amor y luego a la economía. Si tienes una petición de oración especial, quiero que la dejes ya mismo en los comentarios para poder orar por ti. Bueno, vamos a ver, tu primer mensaje te dice: la naturaleza te enseñará a sanar. Miren qué lindo, esta carta está llena de muchísima luz y yo veo que esa conexión con tus mascotas, con el agua, con el mar, con los ríos, con el bosque, con las plantas, te va a ayudar a restaurarte mucho. A veces, miren que a través de mensajes como estos el universo nos dice cómo restaurarnos, pero somos como tan ¿cómo te diré? Como tan egoístas o tan tercos, que nosotros preferimos seguir enfermos emocional, espiritual y físicamente y no hacer las cosas. Y hoy te está diciendo, tu sanación llega a través de la naturaleza. Tu segundo mensaje el día de hoy, Leo, te dice: la razón alumbrará tu vida. Como te decía, mucha luz, ¿sí? Luego de hacer este proceso de sanación, quizás sea un retiro, quizás sea un viaje corto o una caminata, empiezas a sanar. Sí, empiezas a restaurarte y eso hace que alumbre la luz en tu camino. Y si tú crees que sanarás, escribe amén en los comentarios. Habrá castigo y reconciliación. Bueno, yo siento que algunas relaciones de ustedes, no únicamente relaciones de pareja, sino también relaciones con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, están un poco como complejas, lo siento como una energía disruptiva, una energía de separación, pero yo veo que viene reconciliación. Así que eso me gusta para ustedes, mis queridos Leo, porque pues siempre estar en armonía con nuestro alrededor y con nosotros mismos hace que las cosas fluyan mejor en cada una de las áreas de nuestra vida. Vamos a ver qué se viene para el amor y los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días pueden estar apareciendo cosas, situaciones importantes. Puede haber comunicación, puede haber ruptura de contacto cero, encuentros. Comenzamos con la letra C, luego la letra Q, la O, la M, después vamos a la letra D y finalizamos con la letra H. Bueno, vamos a comenzar esta primera lectura y ella viene... Bueno, esta primera lectura, mi querido amigo de Leo, es para todos los leoncitos que se encuentran solteros. Puede ser, aquí llegó otra vez mi nene, puede ser que no estén saliendo con nadie ni sientan nada por nadie. Esos son los solteros totalmente solteritos y vamos a ver qué nos dice en este momento el tarot para ustedes, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Me dice, es tiempo de buscar la paz y la tranquilidad. Es tiempo de buscar como la armonía, es tiempo de buscar todo aquello que nosotros estamos como buscando resolver en nuestras vidas. Siento que hay cosas pendientes en tu plano emocional que tienes que solucionar, querido amigo de Leo, antes de iniciar una nueva relación. Así que de verdad yo te recomiendo en este momento que tú puedas iniciar un nuevo espacio de reconciliación contigo mismo. Bueno, es un tiempo de mucha reconstrucción individual, de mucha reconstrucción de ti mismo como persona, mi querido amigo de Leo, antes de iniciar una nueva relación. Nuestra segunda carta nos habla acerca de la indecisión, ¿sí?
Yo veo que a veces es como que te motivas a salir como de todas esas heridas emocionales y luego eres tú mismo, tú misma quien vuelve y se sumerge en ellas. Así que, pues definitivamente tú en tus manos está como el poder de sanar o el poder de hundirte más en una situación. Por favor, esfuérzate de verdad por salir de como de unas heridas emocionales que aún están pendientes antes de iniciar una relación o una conexión, un vínculo con alguien más. Me dice que para poder hacer esto, si ya lo has intentado por tus propias fuerzas, por tus propios medios y ves que como que no ha sido posible, pues busca ayuda. Te marca directamente la carta de la ayuda y esta puede ser una ayuda emocional, una ayuda espiritual, puede significar, no sé, orar, ayuda terapéutica, pero yo veo que algunos de ustedes es como que los ha obstaculizado su pasado. Aún no lo superan, no superan cosas, no superan heridas quizá de abandono, de infidelidad, de desconfianza. Y eso es como que ha estado saboteando incluso buenas oportunidades que han llegado a su vida o a su camino. Vamos a ver qué se viene para todos aquellos que tienen una conexión especial, una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, el esposo, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial, ¿ok? Y quiero que ahora te concentres y digas tu nombre junto al de esa persona. Con esto podemos impregnar tu energía en la lectura. Ok, vamos a ver qué siente, qué piensa. Corramos todo porque llegó mi nene. Qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión entre ustedes dos. Y qué te aconseja el tarot al respecto, ¿ok? Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Y entonces nuestra primera carta representa qué siente esta persona. En el fondo de tu corazón, mi querido Leo, tú ya sabes lo que sientes, te dice tu intuición ahorita, tú ya sabes lo que esa persona siente de verdad por ti. Yo no te puedo decir si es amor o desamor, porque recuerden que esta es una lectura general, pero ya individualmente cada uno de ustedes sabrán. Su intuición, sus guías espirituales, el universo les está hablando y les está diciendo, ustedes ya saben lo que esa persona siente por ustedes. Por otro lado, me dice que esta persona piensa en el nivel de conexión tan profundo, tan intenso que tuvo contigo, que tiene contigo. El nivel de compenetración que hay entre Leo y su pareja es un nivel muy fuerte. Es un nivel que, digamos, no se encuentra en todos los tipos de conexiones. Por eso yo siento que esta persona, a pesar de que estén en distancia cero, incluso algunos ya están saliendo con otras personas, es como que no se halla, como que donde está Leo no me siento en paz, no me siento tranquilo, no me siento completo, no me siento feliz. Así está viviendo toda esta situación esa persona por la cual tú estás preguntando qué es lo que quiere realmente. Me dice terminar con una angustia. Yo aquí veo personas que están sufriendo por Leo. No crean que porque allá en redes sociales se publicita como lo más feliz del mundo es así, ¿no? Yo aquí veo realmente que hay personas que la están pasando mal, hay personas que están sufriendo, hay personas que necesitan hablar con ustedes porque hay cosas muy difíciles que están atravesando por esta angustia de no saber realmente qué es lo que va a pasar entre ustedes dos. Veamos qué se viene y me marca la carta del patrimonio que yo siento que algunos de ustedes van a tener relaciones que luego de este periodo tan difícil marcado por la angustia van a como a resurgir y a construirse como familia, ¿sí? Aquí me encanta esto porque vemos la suma sacerdotisa en tu posición central, Leo, y esto me habla de cómo tú ahora empiezas a valorarte, a quererte más,
y a sentirte más bien capaz de poder superar como todas estas etapas tan difíciles en tu vida, ¿sí? Yo veo que algunos junto con esa persona especial han vivido quizá momentos muy críticos, pueden ser enfermedades, pérdidas de seres queridos, y que de cierta manera este vínculo ha hecho que esta compenetración que esa persona percibe sea muy fuerte y muy intenso, ¿sí? Pero también tú has sido un poco permisivo, mi noble Leo, y a veces has como dejado pasar cosas por las cuales quizá tenías que haber hecho algún reclamo. Entonces es súper importante que tengas presente esto. Aquí yo veo la carta de la esperanza, me olvidaba decirles, en la lectura me salen parejas de signo, sobre todo Cáncer, Libra y Sagitario. Y yo veo aquí que se cumplen esperanzas. Yo veo que en medio de todo, eso que ustedes anhelan, eso que ustedes sueñan que sucediera con su persona especial, sí se va a dar. Porque aquí está la realización de las esperanzas y la buena suerte marcada por esa estrella. Así que ánimo, mis queridos amigos. Yo siento que han encontrado a alguien con quien pasar momentos buenos, pero también momentos difíciles, y esto hay que valorarlo y que te estás fortaleciendo. Me dice para algunos de los Leo que algunos están luchando con depresiones muy fuertes y muy intensas, y te aconseja que busques ayuda profesional y espiritual para que salgas de esto. Y mira que al estar tú mejor mentalmente y emocionalmente, tu pareja también o tu relación va a empezar a fluir de una mejor manera. Me dice, algunos de ustedes han tenido un poco como dejado de lado el trabajo, los estudios por problemas sentimentales, y es tiempo de volver a retomar tu vida, a retomar tus proyectos, a retomar todo lo que tú eres como persona más allá de ser pareja, ¿ok? Vamos a clarificar un poco más esta lectura con ayuda de nuestro otro tarot y miraremos a ver qué se viene. ¿Qué nos quieres mostrar acerca de Leo, mi lindo tarot? Me dice, algunos de ustedes han tenido problemas aquí de desconfianza por una tercera persona. Puede ser que haya habido infidelidad o no, no lo sé. Eso, como te digo, ya es muy particular, pero que si hay un tercero que se quiere meter en medio de ustedes, y te lo estoy confirmando. Esta persona intenta a veces como desanimar la paz, la tranquilidad que hay entre ustedes dos. Sin embargo, la carta del emperador me dice que tú puedes triunfar sobre esta situación. Aquí hay alguien queriendo separarte de esa persona especial, una tercera persona, un tercer sujeto allí, ¿ok? Vamos a ver qué se viene para la parte de lo económico para todos mis amigos de Leo el día de hoy. Para los que están sin trabajo, me dice, hay un aspecto que tenemos que empezar a trabajar, y es el chip de qué es lo que estás pensando. Me marca la carta de la fragilidad y me dice, el área débil de tu vida es tu parte económica. Y es porque a veces no te sientes capaz de hacer las cosas, entonces dejas pasar buenas oportunidades simplemente por estar allí, como sintiéndote inútil sin antes haber empezado. Para los que tienen un trabajo o un negocio, me dice, no hay que dejar al azar una inversión, un dinero, un cambio de puesto, una apertura de una sede. No lo dejes al azar. Estás muy descuidado con eso, tienes que prestar más atención y empoderarte más de la situación y estar más al frente para que todo se dé de una mejor manera. Número de la suerte número 7. Y les marca el carro de Hermes, que es una victoria. ¿Ok? A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo y estar en los en vivo. Los requisitos son estar suscritos en este canal, activar la campanita y darle like al video. Te espero para que puedas hacerlo. Y también escribir la palabra amarillo en los comentarios. También suscríbanse a nuestros otros canales, porque los en vivo pueden ser en este canal donde estás viendo o en los otros. Mil bendiciones y los llevamos en nuestro corazón.